A usted las gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosa Mavila León. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la representación nacional deberá recordar que aprobamos por unanimidad, con iniciativa del congresista Díez Canseco, el congresista Baqueli, la congresista Schaeffer, la congresista Salgado, el congresista Simón, el congresista Merino, entre otros, aprobamos, señor, por unanimidad la Ley General de Discapacidad. Y Javier, en su lecho de muerte, a mí me hizo prometer que en estas materias teníamos que ser, y lo hacemos por convicción, perseverantes y coherentes, señor presidente. Esa Ley General de Discapacidad, en su artículo 59, establece que la persona con discapacidad severa, es decir, aquella que tiene doble, triple o cuádruple o quíntuple discapacidad, que se encuentra en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares o SISFO, y que no tenga un ingreso o pensión que provenga del ámbito público-privado, recibe una pensión no contributiva a cargo del Estado. Y para ello, CONADIS expide un certificado, señor, y lo registra. ¿Qué está pasando, señor presidente? En el proyecto de presupuesto, señor, no encuéntrase presupuestado esta pensión no contributiva para las personas pobres y con discapacidad severa. La ministra de la Mujer, en su pliego presupuestal, ha incorporado una partida para registro de discapacitados. Y en el presupuesto del MIDI, señor, no se encuentra presupuestada partida alguna, y tampoco en el presupuesto del Ministerio de Salud. Y aquí tenemos un problema, señor, porque no tenemos que mendigar o que solicitar o que llamar a la persuasión. Estamos ante un hecho concreto y pragmático, es el cumplimiento de una ley que este Congreso aprobó en 2 ocasiones, porque cuando el Ejecutivo la observó y bajó de nuevo este Congreso de la República, nuevamente por unanimidad, señor, aprobamos el contenido global de la Ley General de Discapacidad. Y entonces aquí estamos ante una pregunta bien concreta: ¿es simbólica la protección del Estado a los discapacitados o es real, concreta y presupuestal? Me pide una interrupción la congresista Schaeffer, señor, por su intermedio. Interrupción a la congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosa Mavila. Efectivamente, con mucho dolor, veo que en ninguno de los presupuestos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha incluido el artículo 59, que dice de manera progresiva, señor ministro, esta pensión no contributiva para las personas que más lo necesitan. No podemos poner en nuestra boca la mano de inclusión si no pensamos como en primer lugar a estas personas, a esas personas que en ciertas circunstancias la vida los ha puesto con una discapacidad severa. Vemos, señor ministro, que sí, al MIDI sí se le da 138 millones más para una pensión 65. Por amor a Dios, a esas personas con discapacidad, de manera progresiva necesitamos para cubrir unas 18.700 personas en el primer año, que ya están registradas, que necesitan esa pensión. Gracias. Lamentablemente las interrupciones son exactamente de 1 minuto, pero puede volver a solicitar más adelante otras interrupciones. Continúe, congresista Mavila. Me pide otra interrupción el congresista Reinaga, señor presidente. Congresista Reinaga, 1 minuto. Sí, presidente, en la misma línea de la congresista Schaeffer y la congresista Rosa Mavila. Presidente, es fundamental este artículo 59 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 27992, en su contexto donde establece la pensión no contributiva a aquellas personas con discapacidad severa y en este caso, para empezar de una manera gradual, en pobreza. En igual contexto, reitero, presidente, que pensión 65 se pueda añadir, ya que esta ha sido aprobado por unanimidad en el Parlamento, ha sido respaldado por el Ejecutivo. El presidente Ollanta viene impulsando diversas iniciativas en el tema de discapacidad,
Sin embargo, no se ha considerado el presupuesto respectivo para que se pueda empezar con una primera fase de estas personas que viven marginados, acuartelados en sus domicilios. Gracias, presidente. Gracias. Puede continuar, congresista Rosa Mavila. Señor presidente, un dilema que aparentemente hay que resolver a efectos de solucionar la aplicación progresiva de la Ley General de Discapacidad, señor, es el de la cuantificación de las personas con discapacidad severa. Yo quiero recordar al ministro de Economía que en una buena relación con el congresista Javier Díaz-Canseco autorizó, señor, un trabajo del Instituto Nacional de Estadística que tengo aquí a la mano y se lo voy a entregar. Y ahí, señor, claramente se cuantifica quiénes son las personas con discapacidad según el número de limitaciones que las afectan. Tiempo adicional. Permítame terminar, señor. 5 más limitaciones, 4.3%. 4 limitaciones, 9.2%. 3 limitaciones, 17.7%. 2 limitaciones, 30.3%. Lo que estamos pidiendo, señor, no es un gasto exorbitante al presupuesto del Estado. ¿Qué nervio tenemos que mover, señor? Los que somos hijos de profesores, de gente subalterna de la Policía Nacional, que entendemos lo que para el pobre significa tener un pariente con varias discapacidades. ¡Qué ternura! ¡Qué sensibilidad tenemos que mover, señor, para exigir además, con todo el derecho, la aplicación de una Ley General de Discapacidad! Por eso, señor, yo le voy a entregar al ministro de Economía esta primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad y voy a plantear, señor, que se apruebe el siguiente texto. Autorícese al MEF a transferir a favor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la cantidad hasta el monto de 50 millones de nuevos soles destinada a financiar con cargo al Fondo de Reserva el programa de pensiones no contributivas. Tiempo adicional. Y que en un plazo, señor, no mayor de 60 días, calendario, mediante decreto supremo, refrendado por el MIDIS, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud, se establezcan mecanismos, procesos para el otorgamiento de dicha pensión, incluyendo los gastos operativos, oportunidad de pago, determinación del ámbito de intervención y demás disposiciones necesarias. Señor, a los hechos, no a las palabras. Inclusión social, sí, empecemos por los que más lo requieren y lo necesitan. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Yude Simón. Sí, son 2 interrupciones, presidente, antes de empezar. El congresista Salazar y el congresista Andrade. Congresista Andrade, tiene usted el uso de la interrupción. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Yude. Sí, yo quiero aquí hablar, saludando la presencia del primer ministro y del ministro de Economía, sobre una preocupación que tenemos en Huánuco. En Huánuco, últimamente se han quedado 7 días sin agua, porque el sistema de abastecimiento ya colapsó. 100 años que tiene ese sistema y ya realmente tiene muchos problemas, y lo peor de todo es que las tuberías son de asbesto cemento. Eso ustedes saben que es cancerígeno. Por eso el pedido que les hago es que se ponga una disposición complementaria final para que se autorízase al Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento la priorización del mejoramiento y rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario de la zona urbana del distrito de Huánuco, provincia de Huánuco, y la rehabilitación de las pistas y veredas de la zona urbana del distrito de Huánuco, provincia de Huánuco. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Segunda interrupción, congresista Simons, al congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista Yude Simons. Señor presidente, por su intermedio al señor primer ministro y también al señor ministro de Economía. Nosotros hemos sacado aquí en el Congreso una ley de crimen organizado. Una ley, señor presidente, muy importante para poder luchar contra el crimen organizado. Y en ese orden de ideas, la importancia que esta ley hay que vestirla. Esta ley se requieren de más fiscales, de más jueces para poder abocarse a la lucha contra el crimen organizado. El señor primer ministro ha manifestado la necesidad de darle prioridad al tema de la seguridad ciudadana. Y en esa prioridad, señor presidente, es importante
que se exonere tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público de las medidas de austeridad en materia de contratación de personal. Señor presidente, se requiere fiscales y jueces para poder luchar contra el crimen organizado. Esto es importante, señor primer ministro, para poder abocarse a esta problemática. Mire, del 100% de las denuncias que se reciben, solamente el 13%, señor presidente, pasan a convertirse en denuncias y lo restante Gracias. Ahora sí puede continuar, congresista Yude Simón. Bien, saludando a los señores congresistas, al primer ministro y al ministro de Economía. Yo entiendo, presidente, que el primer ministro llegó cuando el presupuesto estaba hecho. Por lo tanto, no tendría responsabilidad, pero es evidente, se ha dicho ya a lo largo del debate de que este presupuesto es completamente centralista. Es un presupuesto que golpea a los municipios y golpea a los gobiernos regionales. Que va a haber menos inversión pública y va a haber más gasto corriente, seguramente las elevaciones que se tienen. Nos alegramos, por cierto, que el presupuesto se haya incrementado en 9.7% con respecto al presupuesto anterior. Sin embargo, fíjese usted, para el 2014 el gobierno central va a recibir más de 83.238 millones de incremento, mientras que los gobiernos regionales 18.752 millones. Se ha incrementado gasto de defensa en buena hora, pero se ha disminuido, para variar, educación, salud e incluso agricultura, que son los sectores donde más fuerza tendríamos que darle. Pero ahí el primer ministro en algún momento tendrá que ver qué cosa se hace, pero las regiones no están tranquilas, los gobiernos municipales tampoco, y en el caso de mi región, si bien es cierto, aparentemente hay un incremento, pero ese incremento es exclusivamente en gasto corriente, sino en inversión. Pero esto ya es un debate más político y seguramente los minutos se van a acabar y yo quiero plantear algunas cosas. Primero, sumarme al pedido de la congresista Rosa Mavila con respecto a las pensiones no contributivas por discapacidad severa. Ya se sabe de que en este país existen más de 1,5 millones de personas con discapacidad. Ya se sabe que tienen pocas oportunidades, ya se sabe que viven en un círculo de pobreza y exclusión y el primer ministro en su discurso dice queremos más inclusión social. Ya se sabe que representan este sector excluido y sin embargo no tienen absolutamente nada y se está violando la ley que fue aprobada en este Congreso, la 29973, y entonces lo que estamos planteando, presidente, es que así como hay pensión 65, se considera a las personas con discapacidad en esta pensión. Estamos hablando de 50 millones de soles y me sumo a la propuesta de incluir la disposición complementaria que planteó la congresista Rosa Mavila. Cuando hablamos de gobiernos regionales, hay muchos gobiernos regionales y muchas universidades que no han podido hacer uso de todos sus recursos, pero recursos que tienen comprometidos. Sin embargo, no ha salido en ninguna disposición de que gobiernos regionales, municipales y universidades puedan hacer uso de sus recursos y no reviertan al Tesoro Público. Por lo tanto, estoy haciendo llegar, presidente, una propuesta a la Comisión de Presupuestos para que todos los recursos que no han sido gastados puedan ser, hasta el mes de julio del próximo año, gastados y no reviertan al Tesoro Público. Ahí estamos hablando de universidades, gobiernos regionales y gobiernos locales. Otro de los pedidos tiene que ver, en el caso de la región Lambayeque, tiene que ver, presidente, tenemos varios proyectos desde educación primaria, colegios en las zonas rurales, como Ciudad Eten, como el distrito de Eten, como Chongoyape, y en el caso de Cajamarca, como Bagua, la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, que tienen SNIP, la Universidad de la Amazonía. Todos estos proyectos tienen SNIP y queremos que sean considerados en el presupuesto. ¿Cómo se puede hablar, presidente, de una tranquilidad a nivel de las regiones cuando encontramos universidades como la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, con sede en Bagua y Amazonas, que tiene código SNIP, y los estudiantes
Y los estudiantes prácticamente estudian en la calle y son profesiones que necesitan laboratorios. Ahí yo quiero agradecer todo el trabajo que ha hecho el congresista, en la mayoría, por cierto, el congresista Nayab, que ha sido uno de los que más impulsan para que este presupuesto pueda ser considerado. Estoy, presidente, haciéndole llegar además un proyecto o una modificación para lo que significa el municipio metropolitano de Lima, a favor del pliego. Se está pidiendo 1.521 millones de soles para la prevención de cualquier desastre que se pueda presentar. Hace poco hemos tenido un movimiento telúrico que casi llegó al 6.7%, al 7%, y nos hizo recordar a la gente que vivimos en la capital de la República que tenemos que estar preparados. Y sin embargo, no se está considerando ningún presupuesto para el municipio de Lima en la situación de defensa civil. Tiempo adicional. Le hago llegar al presidente de la comisión para que pueda considerarse un artículo que dice: apruébese una transferencia a favor del pliego 465 de Lima por una suma de 21.670.000 soles para ejecutar la defensa civil. Estoy haciendo llegar a disposición complementaria final 2014 para garantizar la continuidad de proyectos de inversión en el año 2014 a cargo de los pliegos Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para que autorice al Poder Ejecutivo para incorporar en dichas entidades los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios asignados en el año fiscal 2013 no devengados. Y termino, presidente, aparte de la propuesta que ha hecho el Ministerio de Cultura, un pedido especial y que tiene que ver justamente con la cultura y que tiene que ver con la presencia del país en este significado. Nosotros tenemos una biblioteca nacional que necesita, habiendo sido aprobado la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas por el Congreso de la República, Para concluir. La ley número 334, que la biblioteca se convierte en ente rector y que tiene la enorme tarea de promover la creación de más de 50.000 bibliotecas en todo el país de acuerdo a los estándares de calidad y eficiencia establecidos en la ley. Solamente en el sector de educación se requiere crear 45.000 bibliotecas y solo para todos los distritos del país 1.840 bibliotecas. Esto ya es una ley, por lo tanto planteo la incorporación. El siguiente artículo, para la implementación de la ley 334, tercera disposición complementaria, se exonera del artículo 6 del presente ley al pliego 113. Es decir, presidente, hay instituciones que no pueden ser olvidadas. La biblioteca nuestra ha sido premiada en casi todos los países del mundo, es una biblioteca que merece todo nuestro apoyo. Por lo tanto, voy a hacer llegar tanto al presidente de la comisión como al primer ministro y al ministro de Economía estas propuestas. Muchas gracias.